Hermanos, estoy muy contento de poder estar nuevamente hoy acá, esta vez para compartir con ustedes la palabra de Dios. Este mes nosotros decidimos no tener una serie de predicaciones, sino más bien poder compartir temas libres, ¿no? Que cada predicador que le tocaba quisiera compartir. Y hoy quiero hablar con ustedes, quiero poder compartir sobre un tema que me parece fundamental que nosotros podamos hablarlo. Y como yo decía en mi oración, que Dios pueda de alguna manera con su palabra revelar lo que hay dentro de nuestro corazón en relación a este tema. ¿Sí? Y yo a esta reflexión que quiero hacer con ustedes, la titulé de la siguiente manera. No sé si está ahí la imagen, para que puedan ver. El antídoto para el peor de los males. El antídoto para el peor de los males. La palabra de Dios que quiero compartir con ustedes hoy, hermanos, nos va a mostrar de que hay algo que tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero que va generando en nosotros algunas actitudes, algunas maneras de pensar, algunas creencias, maneras de actuar muchas veces con el otro, maneras de actuar con Dios, que la raíz es este mal que vamos a ver hoy. La raíz es esto que produce quizás un montón de otras cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero que es provocado por este mal. ¿Y cuál será ese mal, no? Que hoy vamos a ver cuál es el antídoto para poder matar de raíz eso y poder de esta manera ver ahí la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué se imaginan ustedes? A ver. ¿Qué será este mal que produce otros males? ¿Saben cuál es? El orgullo, o el orgullo, como dicen los porteños. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de este mal que es el orgullo, hermanos. Y vos me vas a decir, no, yo no soy una persona orgullosa, porque vamos a ver acá cuáles son las características de una persona orgullosa. Vamos a decir, no, tal vez no es tan así en mi vida. Pero hoy la idea es que veamos cómo, como les dije, tenemos algunas actitudes, tenemos algunos pensamientos, maneras de relacionarnos, formas en nosotros, actitudes, comportamientos, hábitos, que no nos damos cuenta que la raíz es el orgullo. Y la Biblia va a hablar mucho sobre este tema. Va a hablar mucho sobre esta cuestión porque esto, como les digo, genera un montón de otras cosas. Y lo que vamos a ver hoy es justamente esto. ¿Cuál es el antídoto para matar de raíz el orgullo? Y para comenzar a dejar que el Señor obre en nuestra vida. Porque hay, en todas las veces que la Biblia habla acerca del orgullo, la palabra es esta, que Dios detesta. Que Dios no puede acercarse al corazón orgulloso. Dios resiste al que es orgulloso. Y hoy vamos a ver por qué. ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es necesario matarlo de raíz? Y para eso yo quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Santiago. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 a partir del versículo 1 en adelante. ¿Todos se encontraron? ¿Sí? Bueno, déjalo ahí. Miren, yo les quiero compartir acá qué significa o qué definición nos da nuestro diccionario
Cuando buscamos la palabra orgullo, ¿qué significa esto? Fíjense, dice, es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. ¿Sí? El orgullo es esto, es tener una sobreestimación de nosotros mismos. ¿Sí? Nos damos mucha importancia a nosotros mismos y a nuestros méritos, lo cual puede hacer que vos te creas o te pongas en una posición como superior a los demás. ¿Sí? Esa es una persona orgullosa, ¿no? Eso es lo que implica el orgullo. Pero la Biblia nos va a ampliar un poco más esta idea y algunos sinónimos de orgullo es, por ejemplo, la altanería, tener un concepto demasiado alto de uno mismo. Aparece también a veces como arrogancia, como una conducta malvada. Fíjense esto, una lengua perversa y también denota independencia de Dios. Todas estas cosas significa o nos da a entender acerca de lo que es el orgullo. Altanería, arrogancia, lengua perversa, o sea, vamos a ver que la cuestión de lo que hablamos, de lo que decimos, también revela mucho acerca de que en el fondo es orgullo, pero por sobre todas las cosas, como el orgullo te hace sentir superior, ¿sí?, a los demás, vos sos una persona autosuficiente, independiente, y por sobre todas las cosas, independiente de Dios. No querés a Dios. Esto es el orgullo y esto tiene algunas consecuencias en nuestras vidas. Porque a esto yo quiero ir, porque vos tal vez no te identificás con alguna de estas características que yo te dije, ¿no? Vos vas a decir, no, yo no soy una persona arrogante, no soy una persona soberbia, ¿no es cierto? No me creo autosuficiente muchas veces. Yo quiero a Dios, no me pongo como alguien que no quiere a Dios, no me independizo de Dios. Pero Santiago nos va a hablar de que hay algunas consecuencias, algunas actitudes que provienen justamente del orgullo. Y es por eso que yo quiero ver con ustedes 3 actitudes o 3 consecuencias en realidad que causa el orgullo. Y ahí ustedes van a ir viendo a ver si tienen algunas de estas y vamos a entender que proviene justamente de este mal. Vamos a ver entonces Santiago, hermanos, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a ver que las primeras consecuencias tienen que ver con nuestro relacionamiento con Dios. El orgullo va a afectar, va a romper y va a tener consecuencias en cómo vos te relacionás con Dios. Yo quiero que leamos acá desde el versículo 1 en adelante de Santiago. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Acá Santiago empieza a describir algunas de las consecuencias que tiene el orgullo. Y vamos a ordenarlas de esta manera. La primera consecuencia que el orgullo produce en nuestra vida es que, como dije, se rompe o afecta nuestro relacionamiento con Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que el orgullo es autosuficiencia, es independencia, es sentirse superior. Por lo tanto, las primeras actitudes que empiezan a revelarse o a manifestarse en vos es que sos una persona que no puede obedecer a Dios. Te cuesta obedecer lo que Dios te pide.
¿Por qué? Porque te cuesta someterte, depender, sujetarte a alguien superior. ¿Por qué? Porque el orgullo a vos te da esa sensación de superioridad. Entonces, en lo profundo vos no te das cuenta de que cuando te cuesta obedecer a Dios es porque no querés, no soportás ponerte bajo la autoridad, en este caso de Dios. ¿Te cuesta obedecer a Dios cuando Dios te manda a hacer algo? Cuando el Señor acá en su palabra vos lees y te orienta a tomar una actitud, te aconseja en algo y te cuesta obedecer. Bueno, ahí se manifiesta que en tu corazón hay orgullo, hay independencia. Vos no querés someterte, no querés ponerte bajo la dirección de Dios. Esto es insubordinación a Dios. Te cuesta aceptar su dirección, te cuesta aceptar su consejo. Querés hacer las cosas como vos querés, a tu manera, a tu forma. Entonces vas y pedís consejo a Dios y no era aquello que vos querías o de la manera en que vos querías, y ahí te cuesta, decís, ay, ¿por qué? Y tomás muchas veces, las decisiones que tomás son según tu voluntad, según tu parecer, y no aquello que Dios te dijo, no aquello que Él te aconsejó. Eso es, déjame decirte, insubordinación a Dios. Eso es desobediencia y eso es orgullo. Fíjense otra de las cosas. Cuando nuestro corazón constantemente se encuentra dividido, queriendo ser amigos del mundo, como dice Santiago, amigos del sistema de este mundo, pero también quiero a Dios. Sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en Dios, pero me voy conformando muchas veces. También quiero lo que este sistema, lo que este mundo a mí me propone. Y una de las cosas, las principales características de este mundo es que es un mundo hedonista. ¿Alguien sabe lo que significa el hedonismo? ¿O hedonista? ¿Alguien que se le ocurra lo que es? El hedonismo es siempre buscar satisfacer tus deseos. Siempre buscar placer, ¿no? Entonces tal vez algo que Dios te dice, algo que Dios quiere para tu vida, tal vez no es aquello que vos pensás o querés o deseás, y ya tu corazón se divide. Sí, Dios, todo bien con vos, pero también quiero esto, también quiero estos deseos, también quiero cumplir estos propósitos que son míos. Y Santiago va a decir así, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, esa actitud de un corazón dividido, que quiere estar con Dios, pero también quiere sus propios deseos, revela que hay un corazón orgulloso. ¿Y saben cuál es la consecuencia de eso? Ser una persona inconstante, ser una persona de doble ánimo, dice Santiago. ¿Te cuesta ser constante en aquello que vos te propones en tu relación con Dios? Me propuse esta semana a pasar más tiempo con el Señor. Un día, 2 días, y después volvés, ¿no?, a hacer otras cosas. Este mes quiero proponerme a trabajar esta área de mi carácter. No quiero actuar más de esta manera, ¿no? No quiero decir más estas palabras. No me quiero referir más a la gente de esta forma. Pasaron 2 días y volvés otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque tu corazón está siempre dividido. No lográs someterlo completamente a la voluntad de Dios. Por más que no querés, por más que te cuesta, obedecés porque entendés quién es Dios, entendés que Él es Rey y soberano sobre tu vida. Y no querés tener amistad con el sistema de este mundo, con las cosas que van en contra de aquello que Dios quiere para tu vida. El doble ánimo, la inconstancia revelan un corazón dividido. Y un corazón dividido es porque ahí hay orgullo, porque ahí no querés someterte, no querés que Dios gobierne completamente tu corazón. Y otra de las cosas que va a plantear acá Santiago es lo siguiente. Él va a decir, por un lado,
Ustedes no oran, por eso no tienen las cosas, ¿no? Después va a decir así, cuando ustedes oran, ¿qué pasa? No reciben aquello que piden, ¿por qué? ¿Por qué? Porque piden mal. Ahí también el orgullo se manifiesta y afecta muchas veces la forma en que vos orás. Porque estás orando siempre no buscando la voluntad de Dios. No orás, no presentás tus peticiones a Dios para buscar la voluntad de Él, sino porque orás en lo profundo queriendo que se haga tu voluntad, queriendo que se cumpla las cosas como vos querés. Y eso es orgullo. Y Jesús enseña, ¿se acuerdan cómo Jesús enseña que oremos? Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Antes de empezar a pedir, antes de empezar a exponer mis necesidades, Jesús dice, tienen que pedirle a Dios que se haga su voluntad. Nosotros oramos buscando la voluntad de Dios. Cuando vos pedís algo a Dios, pedilo buscando que se haga su voluntad. Y eso es una actitud desde adentro, de tu corazón. Vos tenés que rendir y decir, Señor, hacé como vos quieras, no como yo pienso que tienen que ser las cosas. Pero muchas veces no recibimos porque Dios conoce lo íntimo de tu corazón. Y por más que vos iniciás, Señor, hacé tu voluntad, Dios está mirando ahí el profundo de tu corazón y dice, no estás siendo sincero, vos no vas a aceptar mi voluntad. Estoy viendo que no vas a aceptar mi voluntad. Y eso es orgullo. Complicado, ¿no? Otra de las consecuencias que Santiago va a decir, que afecta no solamente nuestra relación con Dios, sino que también afecta nuestra relación con el prójimo, con mis hermanos, con mi familia, con mis relacionamientos. ¿Por qué? Porque si nosotros dijimos que el orgullo es autosuficiencia, es independencia, dijimos que el orgullo es la sobreestima de nosotros mismos. Eso quiere decir que cuando vos sacás a Dios, cuando vos te independizás de Dios, la estima que vos tenés de vos mismo, es decir, tus pensamientos sobre vos mismo se distorsionan. Y puede distorsionarse de dos maneras. Como dijimos al principio, te podés creer más que los demás, te podés sentir superior a los demás, como también distorsiona tu visión de vos mismo sintiéndote menos que los demás, ¿no? Hay una excesiva baja autoestima. Tiene ese efecto, ¿no? De las dos maneras. O una alta estima de vos mismo, te crees superior o te crees muy inferior al otro. ¿Y por qué? Fíjense, como dije, el orgullo desfigura la estima de nosotros mismos y ¿en qué momento se impacta? ¿En qué momento se manifiesta esto? Esto es lo que quiero compartir con ustedes acá. Fíjense lo que pasa. Tanto cuando hay una alta estima o cuando hay una baja, cuando te crees muy superior a los demás o cuando te crees muy inferior al otro, no te importa lo que le pasa al otro. No sos capaz de mirar lo que le sucede al otro. No sos capaz de prestar atención y de importarte por los intereses de los demás. O porque te crees vos muy importante, porque tus cosas son más importantes que los demás, porque tus problemas son más importantes que los demás, porque tus cuestiones son siempre superiores a las cuestiones de los demás. O te sentís tan inferior, te sentís tan mal, que no te sentís, digamos, digno para importarte por el otro, ¿no? Estás tan metido en que, tengo tantos problemas, yo soy tan mal que no tengo tiempo, no tengo forma de sentirme, de tener esa fortaleza de poder mirar y ayudar al otro, de servir al otro.
¿sí? Y eso revela un corazón que saca a Dios, que se independiza de Dios y que es totalmente distorsionada la visión que vos tenés de vos mismo. Eso es orgullo. Entonces, cuando vos no tenés tiempo porque tus cosas son más importantes y no tenés tiempo para el otro, ahí se revela que tu corazón es orgulloso. O te sentís tan inferior que no te sentís digno de ayudar y de servir al otro, también eso es orgullo. Porque Dios dice así, no tengan una alta estima más de lo que deben tener, pero eso nos da a entender que tampoco podemos tener algo menor de lo que nosotros somos. Es encontrar en Dios aquello que Él dice sobre nosotros. Pero para eso hay que ir al principio. Tenemos que poner a Dios por sobre nuestro corazón y es Él el que nos direcciona y el que nos muestra el valor y las capacidades que tenemos. ¿Para qué? Para servir, para relacionarnos con el otro, para ayudar al otro, para importarnos por las necesidades del otro. Pero también, hermanos, no solamente en esto afecta la relación con el prójimo, sino también, y es algo acá fundamental, es la cuestión de la forma en cómo vos hablás o te referís al otro, en las palabras que emitís sobre los demás. Santiago va a decir así, al principio, ¿no? ¿De dónde surgen las guerras? ¿De dónde surgen los conflictos entre ustedes? No es precisamente ¿no? por estas pasiones, por este orgullo que estamos viendo acá. O sea, hay riñas, hay conflictos, hay envidia, hay celo, hay dificultades, porque no nos sabemos relacionar, porque dejamos que justamente sea el orgullo el que se anteponga en nuestra relación con el otro. Y esta cuestión de las palabras afecta porque yo quiero que vos prestes atención muchas veces en cómo vos te referís al otro, en qué vos o cómo hablás del otro, porque eso revela también esto, si tenés una muy alta estima de vos mismo o una muy baja autoestima de vos mismo. ¿Sí? Cuando vos no te sentís digno, cuando vos no podés mirar el problema del otro, como despreciás muchas veces la dificultad del otro y ponés siempre tus cosas por sobre los del otro, o como yo decía esto, siempre te menospreciás y comparás al otro y lo pones al otro siempre en un lugar, digamos, de prestigio, pero de una manera negativa que te hace sentir mal a vos, es porque ahí hay algo que no está resuelto. Ahí esos son manifestaciones de orgullo no resuelto. Y ahí surge, como dice Santiago, los conflictos, porque te cuesta relacionarte. Surge la envidia, surgen los celos, surgen la discordia. Y no hay posibilidad de comunión, no hay posibilidad de armonía. Y el Señor siempre es algo que rescata y que apunta a la armonía, a la comunión, a la unión de los hermanos, porque eso revela el amor de Jesús. Pero si hay orgullo en estas cuestiones, afecta la manera en que vos te relacionás. Y por último, el orgullo también distorsiona la manera en que nosotros vivimos. ¿Por qué? Miren, dice, el orgullo hace que saquemos a Dios de la ecuación de la manera en que nosotros vivimos. Nosotros empezamos a hacer planes, empezamos a planificar, empezamos a vivir nuestra vida sacando a Dios del centro. Y yo quiero que vayamos un poquito más adelante, acá en el capítulo 4, Santiago dice así, ahora escuchen, en el versículo 13, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida?
Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. ¿Sabes cuándo también se revela que tu corazón es orgulloso? Cuando vos sacás a Dios de tus planes, cuando vos vivís tu día a día y no ponés a Dios ahí. Y al principio Santiago dice así: ustedes no obtienen los beneficios y las bendiciones de Dios porque no piden, escuchamos al principio, ¿no es cierto? Y esto revela de que nosotros muchas veces no vamos a Dios y no presentamos a Dios todas nuestras necesidades, todo lo que necesitamos, porque no le pedimos, porque no ponemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y acá Santiago va a decir así: ustedes hacen planes, ustedes dicen yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Escuchábamos hoy, estamos de vacaciones, ¿no? Algo tan simple como planificar las vacaciones, como hacer planes. Dios tiene que estar ahí. Pero si vos no estás poniendo a Dios en tu día a día, en tu manera de vivir, eso revela un corazón orgulloso. No necesito a Dios acá. Para algunas cosas sí, ¿no? Cuando empieza a apretar ahí, sí voy a Dios. Sí le pido, sí presento. Pero mi día a día, en las cosas cotidianas, en los planes que hago, eso revela que sos autosuficiente o que querés independizarte de Dios. Y Dios eso resiste. Dios eso no le agrada. Porque revela un corazón que no quiere someterse, que no quiere sujetarse, que no quiere poner a Dios en todas las áreas de la vida. Y eso es orgullo. 3 consecuencias en 3 áreas difíciles: nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo y en la forma en que vivimos el día a día. El orgullo afecta, el orgullo entra y distorsiona. Pero ¿qué hacemos? ¿No? ¿Pudiste ver alguna de algunas de estas actitudes que se manifiestan en tu vida? ¿Y qué hacer con eso? ¿Qué hacer con este mal que es el orgullo, que genera tantas cosas? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el antídoto? Y Santiago va a decir en el versículo, a partir del versículo 11, él va a decir cuál es la solución. Dice, versículo 7 en adelante, disculpen, versículo 7 en adelante. El antídoto que va, digamos, a regenerar todo el resto, que va a ir resolviendo, va a ir sanando, va a ir ordenando todas las otras áreas que vimos acá, es lo primero que va a decir Santiago. Así que sométanse ¿a quién? A Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Cuál es el antídoto? Someterse a Dios. Someterse a Dios. ¿Y esto qué significa? Porque parece una palabra negativa, ¿no? El sometimiento. No nos gusta esa palabra, ¿o sí? Suena fea. Estar sometido. Pero ¿saben lo que significa? En el original hace referencia a ponerse debajo de la autoridad de alguien. ¿Sí? Someterse es eso, es ponerse debajo de la autoridad de otra persona. ¿Para qué? Para obedecer justamente lo que esa autoridad
dice o direcciona o habla. Entonces, en pocas palabras, someterse a Dios, el antídoto es la obediencia. Someterse es obedecer. ¿Y cómo obedecemos? Y acá Santiago te va a decir, acércate a Dios. ¿Cómo obedecer lo que el Señor te pide? ¿Cómo abandonar la autosuficiencia? ¿Cómo abandonar este sentimiento de independencia, de no querer a Dios sobre mi vida? Acércate a Él. Después se lo va a decir así. Pecadores, límpiense las manos y ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. La Biblia nos dice de que para que el Señor nos purifique, para que Jesús nos limpie de lo que hay en nuestro corazón, de este orgullo, de estas cosas que nos afectan en nuestra relación con Él, Él dice así en Juan, confiesen sus pecados, dice el apóstol Juan, y Él, ¿qué hace? Perdona, ¿sí? Y también limpia. Entonces, acá Santiago está diciendo lo mismo en otras palabras. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Es reconozcan que en su corazón hay orgullo. Reconozcan delante de Dios que ustedes necesitan de Él. La forma para empezar a obedecer aquello que Dios quiere es justamente reconociendo que necesito, reconociendo que todo esto sí hay en mi corazón, que la raíz es el orgullo, que muchas veces no te quiero, Dios, pero entiendo que sos Dios poderoso, que merece mi obediencia. Sos digno de que yo te obedezca. Sos digno de que yo me ponga bajo tu dirección. Sí, soy un pecador. Necesito que me limpies. Y Santiago dice, acérquense de esa manera porque Dios se acerca a ustedes. Porque hay respuesta de Dios. Juan dice, porque Él es fiel y justo para perdonar y para limpiar. Él va a hacer esa obra. Él te va a ayudar, pero necesitas empezar a arrancar el orgullo desde la raíz, yendo en un sentido de obediencia, de Señor, yo quiero de verdad obedecerte. Porque Él conoce tu corazón, porque Él sabe lo profundo y tiene que haber ese sentir verdadero y sincero de Dios, quiero obedecerte. Bueno, pero ¿cómo? Ahí es donde yo empiezo, digamos, a poner a Dios en mí, en el control de todas las cosas y empiezo, digamos, a restaurar la forma en que yo me relaciono con Él, porque voy a Él, porque soy sincero con Él, porque quiero obedecerle, porque me quiero poner bajo su dirección. Pero Santiago va a decir también que el antídoto o la forma para ir sanando tu relación con los demás, fíjense en el versículo 11. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Cuando Santiago habla acá de no hablen mal de los demás, él está diciendo no difamen a los demás. No hablen cosas que ustedes no saben de los demás. No hablen a las espaldas de los demás. No lo hagan, porque si ustedes tienen esa actitud que revela que ahí hay orgullo, ¿sí? O porque te sentís superior o porque te sentís inferior, dijimos, si ustedes hacen eso, ustedes están despreciando la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios en relación a esto? Jesús dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás al prójimo. Entonces, cuando vos hablás mal, cuando vos difamás, cuando vos
hablas a espaldas sin saber lo que el otro está pasando, lo que realmente es, estás diciendo, ese mandamiento, Dios, que me dejaste de amar al otro, no lo quiero, no lo obedezco, no lo necesito. Y te pones al mismo nivel de aquel que estableció esa ley. Y acá Santiago está diciendo, el que la estableció fue Dios. Te estás poniendo en el lugar de Dios, que es el único que puede juzgar, que es el único que puede emitir juicio sobre otra persona. Entonces la manera de arrancar el orgullo y cómo esto afecta en mi relación con los demás es dejar de hablar mal del otro. Dejar de difamar al otro porque no sos Dios. Porque vos estás bajo el dominio de Dios. No estás por arriba o no estás en el lugar de Dios. Esto es grave. Y necesitamos ponerlo en práctica, porque si estamos teniendo esta actitud, esto revela que hay orgullo y dijimos que Dios resiste, que Dios se opone al orgulloso. ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud en relación a los demás? Tiene que ser de ayuda, tiene que ser de ponerse al lado y ayudar a la debilidad del otro. No hablar mal. Si ves que el otro tiene alguna debilidad, tiene algún problema, ponete al lado para ayudarlo. Ponete al lado para que esa persona crezca. No hables, no comentes con otros con intenciones que vos sabés que son de orgullo. Que vos no estás hablando ahí para ayudarlo, estás hablando porque la estás difamando. Y miren, a mí me encanta este versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Acá Dios nos deja algunas orientaciones de cómo ayudar al otro en vez de estar hablando mal. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. ¿Todos tienen? Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Entonces vos ves que tu hermano está holgazán, ¿no? No quiere ponerse las pilas, ¿no? Está ahí. ¿Vas a hablar mal de él a sus espaldas? ¿Vas a comentar, ay, este que no hace nada, este que no activa, este que... No, te está diciendo amonestalo, andá y hablalo con él, decirle, che, vamos, animate, ponete las pilas, dale que vos tenés que cumplir con tus responsabilidades, con los dones que el Señor te entregó. Esa es la orientación. Ahora, si ves que alguien está desanimado, acá Pablo va a decir así, la actitud tiene que ser ¿de qué? De animar, de ir y hablar con esa persona, de ir y darle aliento. Ahora, si es una persona débil, que le cuesta, que tiene dificultades con el pecado, con su carácter, acá no es, juzgalo, vos ponete en una posición de que sos mejor. No, ayúdalo, amonestá al holgazán, animá al desanimado y ayudá al que ves que es débil. Y en todos estos casos, dice Pablo, tengan paciencia. Tengan paciencia. Porque se trata del otro, porque estamos de esa manera obedeciendo aquello que el Señor nos dejó. ¿Se entiende? ¿Vamos comprendiendo un poco la idea? Y por último, hermanos, si ya paramos por hoy por tanto, por el orgullo es complicado, ¿no? Nos cuesta.
Por último, para curar este mal que muchas veces nos hace vivir de forma independiente, de forma no poniendo a Dios en nuestro día a día, es justamente vivir en dependencia de Dios. Miren, Jesús habló mucho acerca de que en los últimos tiempos van a ser como los días de Noé. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Noé empezó a proclamar, a decirle que se venía un diluvio y la gente se casaba, la gente comía, la gente festejaba, ¿no? Y no le hacía caso a Noé. De repente vino el día y comenzó la lluvia, se empezó a inundar todo. Hermanos, y Jesús va a decir así: los últimos tiempos van a ser como los días de Noé. No que casarse, que festejar, que comer, que pasarla bien esté mal. Lo que está mal es que ellos no atendieron al mensaje que Dios les estaba dando en ese momento, lo que les estaba advirtiendo. No que esté mal hacer todas estas cosas, lo que está mal es no poner a Dios en medio de esas cosas. Es no poner a Dios en medio de los planes que vos tenés, de tus festejos, de tu casamiento, de las distintas cosas que vos planeás en tu vida, en tu día a día, las cosas que te gustan. Dios tiene que estar ahí. La voluntad de Dios tiene que estar ahí. Porque Santiago va a terminar diciendo de esta manera. Dijimos esto, ¿no? Que él dice: ahora escuchen ustedes y dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y demás. Versículo 15, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, si el Señor así lo dispone. Dios, ¿te parece que es así? Dios, ¿por dónde voy? Dios, vení acá conmigo, acompáñame en esto. Señor, hacé tu voluntad en esto, en lo otro. Es poner a Dios en todas las cosas. Porque vamos a estar, ¿no?, pasándola bien y podemos no darnos cuenta de que se está acercando el fin y que Jesús va a venir como ladrón en la noche. ¿Y cómo vamos a estar? No seas orgulloso. Poné a Dios, poné a Jesús en tu día a día, en todas las cosas que haces. Disfrutá de la presencia de Dios todos los días, en todas las cosas, en tu trabajo, en tus quehaceres. Dios está ahí con vos y ahí Él quiere enseñarte, y ahí Él quiere hablarte, ahí Él quiere direccionarte, ahí Él quiere cumplir el propósito que Él tiene para vos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.